Natalie Condori, ella es congresista de la República, fue elegida en la elección anterior con la votación mayoritaria por el Partido Nacionalista y llevaba el número 3 en la elección anterior y hoy está postulando a la reelección, pero con el partido Alianza para el Progreso, que era el partido de Acuña, o es el partido de Acuña, que luego abandonó la contienda electoral, fue sacado de la misma por el jurado por el tema de dádivas, y nos está acompañando acá en la cabina para conocer cuáles son sus propuestas y las intenciones justamente de por qué postular nuevamente al Congreso de la República. Natalie, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos los oyentes de Radio 1. Sí, Fernando, quizá muchas veces la reelección no está bien vista, pero una reelección también da la posibilidad de poner al servicio del pueblo de Tacna y del Perú los conocimientos y la experiencia adquirida que ayuda mucho en una gestión parlamentaria. Una gestión parlamentaria en donde uno tiene que estar imbuido en todos los temas, en los temas cotidianos y del quehacer diario del país y de nuestra región, y el cual no es fácil afrontarlo y conocer temas a detalle que afectan a distintos sectores. Nuestras propuestas, primero, es seguir impulsando el desarrollo de la zona franca. Este sistema especial que no ha sido ganado por voluntad política de un gobierno central, sino por medio de luchas, por medio de batallas, que le ha costado mucho al pueblo de Tacna y que constantemente sufre amenazas, constantemente, sea por la SUNAT, por aduanas, el Ministerio de Economía y Finanzas, inclusive posición de algunas bancadas que pueden tener una línea de oposición a las exoneraciones tributarias, porque no conocen el tema, no viven la realidad que vivimos en nuestra frontera y no conocen sobre todo que aquí Tacna vive del comercio, que es una actividad más importante. Deseamos reactivar la zona franca, protegerla de estas amenazas, porque no solamente es impulsar leyes, permanentemente hay amenazas de toda naturaleza, y también reactivar la parte productiva. En Tacna ya tenemos experiencia en lo que ha sido el ensamblaje, pero de vehículos usados. Lo que nosotros estamos proponiendo es el ensamblaje de vehículos nuevos, que permita renovar las unidades vehiculares del parque automotor. Esa es una nueva propuesta, ya trabajamos y nos ha costado muchísimo esfuerzo y tiempo hacer entender a nuestros colegas parlamentarios y a otros gremios que antes le hacían oposición a nuestra zona franca, gremios como CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, la propia Cámara de Comercio, que rechazaban la posición que pretendía la zona franca de Tacna. Ahora son nuestras aliadas y nos ha costado allanar ese camino. Ojalá se apruebe, queremos y tenemos toda la voluntad para aprobar este proyecto ley marco de la zona franca, pero el nuevo reto que tenemos ahora es incorporar esta actividad del ensamblaje de los vehículos nuevos dentro de la zona franca. A ver, pero permíteme retroceder en el tema. Tú dices que a veces es mal visto el tema de las reelecciones. Yo coincido contigo, pero básicamente creo que también para llegar a ser parlamentario hay que llegar con cierta experiencia política. Tú llegaste al Parlamento Nacional con poca experiencia política, sí, con una votación mayoritaria del pueblo de Tacna, porque ibas también en la lista del ganador de esas elecciones, que era Ollantumala. Pero los mejores parlamentarios son los que tienen más de un periodo. Lo han demostrado a Mauricio Mulder, a Bugatás, ha sido congresista Lourdes Flores Nano, Javier Díaz Canseco, Javier Velázquez Quesquem, algunos habría que mencionar también del fujimorismo, de los que trabajan en realidad, ¿no? Y adquieren experiencia política. Yo recuerdo siempre con mucha experiencia una conversación que tuve con Edmundo Murrugarra en Lima, y era asesor, creo, de la bancada nacionalista en el tema de educación, y hablábamos de Juvenal Ordóñez y le pregunté cómo estaba en el Parlamento, y él como me decía, está aprendiendo, me decía, y era como año y medio que tenía Juvenal en el Congreso, y ojo que Juvenal había sido regidor, había sido alcalde, había sido periodista, conocía el teje y maneje de la política, pero para llegar al Parlamento se necesitan momentos para sentarse, aprender y luego de eso empezar a correr. Si vamos a cambiar parlamentarios cada 5 años, es un tema, yo creo, un poco complicado en realidad, porque allí se juegan partidos de ligas mayores, digámoslo así. Ahí creo que la percepción de la ciudadanía debe dar oportunidades para escuchar. Pero la pregunta sería,
en estos 5 años que has estado tú en el Parlamento, ¿qué has hecho para ganar la posibilidad de volver a ser elegida? Entiendo un principio de inexperiencia. Demuestras una muñeca política al instalarte como primera vicepresidenta de la República, que no es cualquier cosa, ¿no? Pero ¿qué has hecho para ganarte el espacio y el voto de la población para ratificarte una posibilidad de ser nuevamente congresista? Trabajar arduamente. El foro político que es el Parlamento no es un espacio difícil. Tú sabrás que hay mayorías y minorías, que no todas concuerdan con tu línea política o línea de acción en la cual se toman determinaciones en favor de proteger algunos intereses, como el caso nuestro, proteger los intereses de la población. En este foro parlamentario me ha tocado lidiar con parlamentarios, como tú dices, de grandes ligas. El primer año, Fernando, cuando asumí la responsabilidad de presidir la Comisión de Seguimiento de la Haya, todos los parlamentarios que integraban dicha convención eran reelectos. Johnny Lescano era uno de ellos. Reelecto, que con su experiencia ya habían visto este tema, ya lo conocían este tema, Lourdes Alcorta, Daniela Bugatás, como bien lo has mencionado, el propio Mauricio Mulder, que fue miembro de la comisión. A mí me tocó la responsabilidad, siendo joven y novata, recién parlamentaria elegida, de presidir dicha comisión con todos los parlamentarios que ya eran reelectos. Nunca voy a olvidar unas palabras crudas, crueles, yo diría, de Lourdes Alcorta, que decía, pero tú eres una novata, nosotros estamos años en este tema, ¿qué vas a saber tú? Este tema es delicado. Yo le dije, soy de Tacna, y este tema le compete a Tacna. Tuve que imponerme y hacer entender que un parlamentario de Tacna tenía que presidir dicha comisión, y logré obtener la confianza. Las comisiones o las subcomisiones no se deciden porque el parlamentario lo elige, es por votación de todos ellos. Yo obtuve la confianza de dichos parlamentarios reelectos con vasta experiencia y tuve que demostrarle a Lourdes Alcorta y a todos que este tema sí lo podía manejar porque era de interés prioritario para Tacna. Si Tacna no estaba en este tema en la Comisión de Relaciones Exteriores, un bloqueo para que esos temas se vean. Se da el proceso de elección interna, faltando una noche antes de la inscripción de la lista. Se sabía que Dignidad y Democracia iba en la mesa directiva en la primera vicepresidencia, pero no se sabía nombre. Se da esta situación de elección interna y se decide participar con la propuesta de esta mesa independiente, y es así que me eligen a mí internamente, en primera instancia. Luego el día siguiente, cuando ya se logra inscribir, y luego cuando se lleva al proceso ya de elecciones con una lista que la encabezaba Vicente Ceballos, ¿no? Congresista de Moquegua, y luego la otra lista que nosotros integrábamos, encabezada por Lucho Iberico, el día de las elecciones rebasamos la capacidad, es decir, 2 procesos eleccionarios, el interno y luego ya dentro del foro parlamentario donde obtuvimos la confianza. Y así. ¿Y cómo gente como tú y Lucho Iberico pueden ir en una lista con el fujimorismo? Esa era una de las principales condiciones, que el fujimorismo no esté en mesa, ni el APRA ni el fujimorismo estén en mesa. Pero votaron por ustedes. Votaron porque necesitábamos de esos votos, pero la condición era que ellos no estén en mesa. Y por esa razón es que, y prioritariamente, porque la agenda legislativa que había que poner eran con esos temas postergados, con esos temas que la población estaba esperando, pero que no se veían. Se estaba llevando prácticamente sesiones plenarias ya por llevarlas, por cumplir, donde a veces se suspendía el momento que se quería, porque si reclamábamos algo, se generó un desorden, se suspendía y no se llevaba debate. La producción legislativa iba bajando, igual con el desprestigio del Congreso, y no estábamos dispuestos a ser parte de esa forma de cómo un poder del Estado que tenía que mostrarse autónomo, independiente, siga supeditado al poder ejecutivo, al gobierno de turno. No estábamos dispuestos a ello, por eso es que asumimos ese compromiso, ese reto, y logramos incorporar en temas agrarios, en temas laborales, en distintos temas que la población esperaba, en temas de salud. Por primera vez, Fernando, a mí me dio la posibilidad de que estos años nadie presentó un dictamen alternativo de la ley de presupuesto, es decir, una propuesta de ley de presupuesto, y el Ejecutivo estaba confiado este año en que su propuesta iba a ser aprobada sin ninguna modificación, sin incorporar los reclamos de la población.
yo incorporé los reclamos de la población, trabajamos una propuesta distinta y una noche antes del debate de la ley de presupuesto para este año lo metimos. Eso hizo que el Ejecutivo se diera a modificar, incorporar proyectos incluso para Tacna, financiamiento para proyectos para Tacna, distintos temas para distintos sectores, para los trabajadores de Poder Judicial, que estaban, recuerda tú, en movilización, en paralización. Luego también para el sector salud se logró el nombramiento de los trabajadores de los CLAS, lo incorporamos. Pero ahí. Ayer conversamos, ese tema es importante, lo que se puede hacer. Estás contando un poco del manejo parlamentario, de hermenéutica parlamentaria, como le llamaba mi padre. Pero ayer Juan, que estuvo acá, Juan Pari, nos dijo que sí, pues, pero pasa todo eso, pero al final no hay una comisión de cuenta revisora del presupuesto de la República. Nadie controla y el Ejecutivo recibe el presupuesto y de repente lo puede derivar, cambiar, no rinde cuentas, no le aprueban las cuentas cuando las presentan. A nadie le importa porque no sancionan a nadie. Hay falencias que se tiene en el manejo de lo que el Parlamento hace y le faculta hacerle el Ejecutivo y luego el Ejecutivo se surra en eso. Es verdad lo que manifiestas. Yo presenté un proyecto de ley que ya está en debate, en discusión, para una sanción al Contador General de la República. Como toda empresa, por ejemplo, tiene un contador y este contador tiene que llevar bien la contabilidad. La contaduría ha sido rechazada por el Pleno en distintas oportunidades. Estos años nosotros votamos rechazando porque había omisión de cuentas, no había esta rendición de cuentas y estos hechos transparentes por distintas instituciones, pero que el contador estaba en la obligación de pedir esa información a dichas instituciones. Ya presentamos el proyecto de ley para que el contador sea sancionado, inclusive el propio ministro de Economía. Es decir, sí hay un problema en cuanto al manejo presupuestal, Fernando, porque si la ley de presupuesto que envía el gobierno cada año, el Congreso lo rechaza, es decir, no logra aprobarse, el Ejecutivo lo puede sacar tal cual por decreto de urgencia. Es decir, no necesita entrar a una situación de debate en donde los parlamentarios y cada parlamentario representante de su zona puede incorporar demandas o puede incorporar más presupuesto para su región, para más obras. No necesita hacerlo eso. Puede simplemente, nunca ha pasado, podía haber pasado este año, el año 2015, podía haber pasado con el dictamen que nosotros presentamos, pero hay situaciones en las cuales hay que forzar al Ejecutivo, buscar las estrategias, buscar aliados, porque las necesidades de todos los departamentos son las mismas, más presupuesto, más dinero, porque el canon ha caído. Entonces, se necesita buscar estos aliados para generar consensos y para lograr forzar al Ejecutivo. Pero si el Legislativo estuviera totalmente controlado, si el Legislativo estuviera totalmente copado por congresistas del oficialismo, estos hechos no pasarían, ni siquiera habría lugar y espacio para el debate. ¿Por qué aprobaron tan tarde las normas electorales? Hoy les está pasando factura. Te quedas sin candidato presidencial por el tema de dádivas, que es una ley que dieron ustedes en el Congreso de la República, en mi opinión, a destiempo, y hay otras que todavía nos tienen incertidumbre. No sabemos, por ejemplo, Keiko Fujimori está con una resolución que está por salir. Han metido también a Pedro Pablo Kuczynski, están pidiendo también la exclusión de Vilca Toma. Hay otros temas, hoy se están viendo, me dicen acá en el jurado en Tacna, temas de exclusión de candidatos por el tema de hoja de vida, y hay otros temas que fueron aprobados a destiempo y no fueron los coyunturales que necesitaba la reforma electoral, como por ejemplo el voto preferencial. ¿Por qué se demoraron tanto? Hoy eso está pasando factura y es parte del desmadre que estamos viviendo. No, Fernando, acá hay que ser claros. Una cosa es la ley, que tiene que ser aplicada de igual forma para todos, y que es lo que nosotros exigimos, y otra es la forma como se viene interpretando la ley y aplicándola. Porque ustedes dan una ley, pero no hay un reglamento, y el jurado se hace, es que como que en cada resolución está haciendo un reglamento. Nunca ha sucedido ningún cuestionamiento a leyes emitidas por el Congreso de la República, porque en su momento se dieron el debate, y no teníamos por qué hacer otro debate para interpretarla. La ley es clara, y hay leyes que no se pueden aplicar de manera retroactiva. Si el presidente de la República convoca el proceso electoral el año pasado, a partir de esa fecha, todas las leyes que hubieran podido venir
ya no tendrían sentido que se apliquen en este proceso electoral, sino para los futuros procesos electorales. Ya, en ese caso, Acuña no debe haber sido sacado del proceso, no era una ley aplicable a este proceso. Así nosotros lo expresamos y nos mantenemos firmes en ello. No debió aplicarse para este proceso. Lo dijimos antes de, incluso de la sanción y antes de de esta situación en la cual se dio un apoyo humanitario. Lo dijimos claramente, si no son las formas, Fernando, acá veamos claramente cómo es que a dos candidatos que estaban creciendo en la preferencia electoral, que estaban generando expectativa en la población, a uno lo sancionan por procedimientos y al otro lo excluyen del proceso. Ambos ya no participan en el proceso electoral. Si ambos ya no participan en el proceso electoral, aplicando normas que nosotros dijimos no deben aplicarse en este proceso electoral, ¿por qué no se aplica en la misma forma y en la misma medida? Y de oficio nos hubiera gustado que sea, no esperando tachas de ciudadanos, de la misma forma para todos. ¿Por qué? ¿Por qué entre gallos y medianoche salen resoluciones? ¿Por qué esperando un fin de Semana Santa o a puertas de que se lleve un partido de fútbol que generaba expectativa en el país? ¿Qué es lo que estamos reviviendo en el país? Un escenario en el cual las instituciones son manipuladas, un escenario en el cual se quiere inducir para que la población solo tenga algunas opciones válidas para elegir y las otras invalidarlas, forzar a que muchos de ellos, incluso ya al no ver ninguna probabilidad, retiren sus propias candidaturas de manera unilateral, ¿no? Y aquí las leyes están claras. La ley de organizaciones de partidos políticos dice claramente que los entes fiscalizadores no solo están para el proceso electoral, antes también. ¿Por qué no se fiscalizó si las organizaciones políticas tenían todas sus bases provinciales activas? Ese es el requerimiento de la ley lo establece claramente, pero lamentablemente no hay el proceso de fiscalización ante, que lo permite la ley, sino ya en pleno proceso, lo que genera incertidumbre y duda. Ahora, bueno, entiendo, sí, yo también coincido en que llamado al proceso electoral no debes cambiar las reglas de juego, ¿no? Pero se dieron estas cosas. ¿Por qué no tocaron temas medulares en el Congreso sobre el proceso electoral? Como el voto preferencial, por ejemplo. Nuevamente, porque quien tenía el control de la Comisión de Constitución y de la mesa directiva del Congreso ha sido el oficialismo, la bancada de gobierno, que no le dio celeridad proyectos que habían sido ingresados de la reforma electoral 2012, Fernando. ¿Cuándo ha sido aprobado? Ya mucho después. Lo que nosotros quisimos es no irnos sin hacer estas reformas que el país esperaba. Se dio prioridad, se le dio todas las facilidades, tanto a la Comisión de Constitución, se le dio apertura, incluso sesiones plenarias que eran específicamente para que se debatan estos temas, ¿no? Pero en tanto estuvo supeditado el Congreso al gobierno con una mesa directiva del gobierno, lamentablemente no se permitió que se tocaran estos temas. Y por eso tuvimos que hacerlo nosotros, porque hubiera sido que no se apruebe, por ejemplo, el tema de la curul vacía, que nosotros lo aprobamos, el tema de la curul vacía, porque hemos visto que ya el narcotráfico está introduciéndose en la política nacional y que la sanción tiene que ser la más drástica, que esa curul debe no solamente el parlamentario ser castigado, sino la organización política. La ventanilla única, que la hemos aprobado, la ventanilla única que permite que todos, de manera transparente, declaremos en nuestras hojas de vida. Quizá ahora por este nuevo proceso estemos viendo estos inconvenientes, pero es un deber ser transparentes y decir lo que tenemos, lo que debemos, cuántos son nuestros ingresos, qué es lo que poseemos, de manera transparente, de dónde provienen dichos ingresos para que la población conozca quiénes son sus candidatos, cuál es el grado de preparación, si tiene sentencias o no tiene sentencias judiciales, y así la ciudadanía va a poder revisar de manera libre, de manera ya más cercana, cuál es la trayectoria y la hoja de vida de cada candidato. Y eso es los requisitos de la ventanilla única, en la cual se pide a través de los entes electorales. Ahora, ya yendo al tema local, la verdad como un principal punto, eje de estrategia, Sofra Tacna, pero tiene una norma que ha pasado a Comisión de Comercio Exterior que fue observada por el presidente de la República. Yo tengo una observación ahí a esa norma que
le quita esa especie de extraterritorialidad que tiene la zona franca para la inversión extranjera y genera ahora que cualquier inversión que venga acá va a tener que, extranjera a la SOFRA va a tener que contar con una... un decreto supremo, un decreto supremo para poder instalarse ahí. ¿Cómo es este tema de esa nueva norma que yo entiendo pretende armonizar o uniformizar lo que es las zonas económicas especiales y todo lo demás? ¿Cómo explicar qué beneficioso tiene esta norma para Tacna, que estaría por entrar al pleno, supongo, también después del 10 de abril? Sí, todos los proyectos por insistencia, el tema de los ceses colectivos que aquí tenemos despedidos desde el gobierno de Fujimori que no se les ha hecho justicia, el tema de las AFPs que sí queremos verlo y mi voto va a ser a favor de que los pensionistas puedan lograr recuperar su 95.5% de los fondos de sus AFPs. Y el tema de la insistencia también de la zona franca de Tacna. Obviamente tengo que articular nuevamente, hacer los esfuerzos con todas las bancadas para obtener más de 66 votos. Y dentro de lo que se propone aquí, primero es que se garantice que de lo que recauda la zona franca, antes que se distribuya a otros departamentos, se garantice para la parte administrativa los recursos. Lo otro es que cada 2 años, para no tener que estar mendigando al Ministerio de Economía y Finanzas, a cualquier gobierno de turno, sobre la ampliación de las subpartidas arancelarias. Cada 2 años por ley debe estar reevaluándose la ampliación de las subpartidas arancelarias para la zona comercial. De la misma forma, cada 2 años también que se permita la ampliación de la franquicia del turista. El turista tiene limitada la franquicia, el dólar ha subido, no puede llevar en cada viaje más de lo que quisiera por el valor. Y lo que estamos planteando por ley es que cada 2 años eso sea reevaluado y no tener que estar yendo al Poder Ejecutivo que emita decretos supremos, amplíame la franquicia como se viene haciendo. Y de la misma forma también permite la operatividad de nuestro muelle natural, muelle peruano en Arica, que es un tema de soberanía y que nuevamente se pone en tapete para que ahora en esta propuesta ese muelle sea usado pero a menores costos. Y eso va a beneficiar no solamente al usuario de los centros comerciales, al comerciante, sino también va a beneficiar a nuestros exportadores. El muelle peruano en Arica tiene vida ahorita gracias a Bolivia, la carga que recibe de Bolivia, pero no es suficiente. Tenemos que articular a la zona franca con nuestro muelle peruano en Arica, fortaleciéndole y reduciendo los costos. Ahorita se utiliza, pero los costos son muy altos. Eso es lo que establece la ley que hemos propuesto, Fernando, y que vamos a hacerlo. Esto a aprobar. ¿Eso se necesitan cuántos votos? ¿Mayoría simple? 66 votos. 66 votos. Y hay compromiso de distintas bancadas que nos han ayudado en esto. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hemos querido hacer una ley marco e involucrar a los CETICOS, que ahora serán las zonas especiales de desarrollo? Porque necesitamos los votos y siempre ha sido una lucha permanente de que no han pasado proyectos por falta de votos, que finalmente son los que determinan la aprobación o no aprobación de una ley. Porque encontramos a congresistas de distintas bancadas en Piura, donde está Ceticos Paita, en Arequipa, son 5 parlamentarios de distintas bancadas, y en Moquegua también 2, por el Ceticos Hilo, que ya no serán Ceticos, y lo único que piden ellos es el plazo de vigencia que se uniformice hasta el 2042 y el cambio de denominación. Eso es lo único que solicitan, mientras la mayor cantidad de artículos de la ley son de la zona franca y de la zona comercial. Queremos que, y dentro de la propuesta también algo que me olvidaba y que hemos venido trabajando es que todas las empresas, ¿por qué se van las empresas que se instalan en la zona franca o que quisieran invertir? Porque los costos de luz no están exonerados de impuestos. Si es una zona de extraterritorialidad, lamentamos mucho que las anteriores leyes no hayan contemplado que se exonere el pago de los impuestos de los servicios. Y eso es un sobrecosto para todas las empresas que se instalan en la zona franca. En esta propuesta le hace menos competitivo. Le hace menos competitivo. Y se han ido, mira, lamentamos mucho que Atento se haya tenido que ir. Pero la culpa es mía, pues. Luz. Después, otras empresas más. Me quejé que le alquilaban el auditorio, malo Rondinel, él tiene la culpa. Con comunicado y todo. Publicar o comunicar lo que viene sucediendo, y si está mal,
Yo creo que hay que tenerlo en consideración, no más bien calificarlo de negativo o nefasto. Si no se hicieron bien las cosas, si no le dijeron bien al inversionista qué le ofrecían, cuáles eran las garantías para que ellos vienen a ganar, Fernando. Ninguna empresa va a venir a perder. Todos vienen a ganar. Si no se le da así una información real, a esto vas a venir, y se le genera una expectativa falsa, obviamente se van a ir decepcionados de nuestra zona franca. Y eso es lo que no queremos, porque esta empresa se irá y se va a correr el rumor afuera, dentro de todos los gremios que participa, de que aquí no hay garantías, no hay soporte, no hay sostenibilidad, no hay estabilidad jurídica, es un poco no la hay imagen seriedad. que hay de la Sofra. Eso tenemos que trabajarlo, eso tenemos que trabajarlo. Cualquier call center que quiera venir hoy va a analizar la cancha y va a decir, oye, primero investigamos cuáles fueron las razones por qué Atento, que es la más grande, se fue. ¿No? Porque si Atento se hubiese instalado, que es la más grande, los otros mirarían, por algo están yendo para allá, ¿no? Pero se fue y queda en el aire todo el tema, ¿no? Y se fueron 2 empresas que ensamblaban vehículos nuevos, y se fueron muchas empresas. Fracasó una empresa que fabricaba galletas, se fue una empresa que fabricaba helados, por ejemplo, por el tema del agua. Es el colmo, o sea, Sofra Tacna le da el 39% de lo que recauda al Proyecto Especial Tacna. Y el PET no le puede poner agua de calidad. Y el PET no le puede poner ni la puede. Tanto que una fábrica de helados creo que ha tenido que poner su planta pequeña, claro, pero de ósmosis inversa para tener agua de calidad. Natalie, me preguntan acá por las redes sociales, ¿por qué no se ha logrado en este tema de la Sofra Tacna que estábamos tocando, imitar normas o copiar normas o sacar normas similares y mejores que la Sofra Iquique, que tiene un mejor sistema que el de nosotros? Porque tenemos un gobierno en el cual quien manda es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y todos los tacneños sabemos, todos los comerciantes en especial, que el enemigo de Tacna siempre ha sido el Ministerio de Economía y Finanzas, que le tiene terror cuando hablamos de un sistema tributario especial con exoneraciones. Para ellos significa pérdida. Lo que no miran es que gracias a este sistema hemos logrado formalizar y erradicar el contrabando. Eso es lo que no están mirando, que este sistema permite que ellos incluso tributen, generen recursos para Tacna y para el país. Eso es lo que no miran. Y muchos de ellos, cuántas veces nosotros lo hemos invitado y no quieren ni siquiera venir a Tacna, porque recuerda tú que una vez vinieron y los encerraron en Sofra Tacna porque había tanto malestar, tanto rechazo, que por esa razón ellos le tienen terror a este sistema. Y esa oposición va vinculada también a algunos nexos que tienen con algunas bancadas que se oponen a que salga la ley como todos quisiéramos, pero esta tiene grandes avances. Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Se han hecho grandes avances. ¿Qué hemos querido en primera instancia, Fernando? Que el proyecto de ley no solo sea una de autoría única y exclusiva de Natalie Condori. No. Este proyecto de ley, que ha sido trabajado durante 3 años, ha sido consensuado y aprobado por el directorio de la zona franca de Tacna, por todos los integrantes, incluido donde participan la AJUSOTAC. Consensuado, nos hemos ido en una posición unitaria al Congreso y hemos logrado convencer que era necesaria su aprobación y se ha aprobado. Si hubiera habido una voz discrepante por ahí, créeme que esto no hubiera salido. Y hacer esos consensos, hacer entender que era necesario para lograr siquiera estos avances, darle estabilidad, no es una tarea de la noche a la mañana. Aquí hemos tenido que debatir, consensuar artículos de la ley para que vayan de manera unitaria, para que se entienda que una sola posición discrepante afecta a todo el proyecto y no se hubiera conseguido nada. Lo hemos logrado de manera conjunta. También viajaron las delegaciones a Lima, al Congreso, y se hicieron conversaciones parlamentario con parlamentario, con bancadas para tener su aprobación. Se logró su aprobación. El gobierno perdió la oportunidad de reivindicarse con Tacna. Ollanta pudo haber promulgado esta norma, ya sería ley, pero lo observó y lo devolvió al Congreso. Ahora en el Congreso queremos aprobarlo. Quien lo va a promulgar es el Congreso de la República. Lo vamos a promulgar
Pero ¿por qué sucedió eso si el Ejecutivo a través de sus ministerios da luz verde? O sea, siempre es un tema que van a la Comisión de Comercio Exterior, viene informe de Comercio Exterior, viene informe de, bueno, lo que era industrias, economía y finanzas, todos opinan, y si eso es luz verde, pasa. ¿Por qué el Ejecutivo lo observa? Porque manda el Ministerio de Economía y Finanzas.